Bueno, vamos a continuar entonces con estos lineamientos para el diseño de las estructuras. Nos queda entonces hablar de la división de trabajo como otro lineamiento muy importante y que también lo estuvimos trabajando. Decíamos que la división del trabajo es el grado en el que una tarea considerada compleja se puede dividir en varias tareas, de manera de lograr especialización en los individuos que intervienen. Por eso es tan importante identificar cuál es esa tarea y si esa tarea es relativamente compleja, que no sea tan simple de manera que no tenga sentido dividirla. Si yo, por ejemplo, soy un empleado que estoy en un sector de liquidación de sueldos y justamente mi tarea es liquidar sueldos, si para hacer esa tarea debiera tener personas que me ayuden porque necesito, por un lado, la información sobre las altas y las bajas que se dieron en el mes. Si necesito información, por otro lado, de la cantidad de personas que estuvieron ausentes. Y eso se torna complejo, entonces es necesario dividir la tarea de liquidación de sueldos en subtareas y cada una de esas subtareas las hará una persona o varias personas. Ahora, si para mí liquidar el sueldo de mi emprendimiento es algo simple porque tengo 2 o 3 empleados y si bien necesito hacer lo mismo que una tarea compleja, pero se trata solamente de 2 o 3 empleados, con hacer un chequeo muy corto, puedo llegar a tener la información que preciso y no necesito tanta gente que me esté ayudando para hacer esa tarea. ¿Se entiende la idea? Por eso es importante definir la complejidad de esa tarea para poder dividirla. Cuando nosotros decimos que las tareas se dividen, estamos pensando en que las personas se especializan en hacer esa pequeña subtarea que les toca realizar, ¿sí? Y eso lleva también a la eficiencia. ¿Por qué? Porque esa persona, al tener experiencia en hacer solamente esa parte de la tarea compleja, justamente lo que va a hacer es aprovechar el tiempo, lo va a hacer posiblemente de una manera muy, bueno, la palabra es eficiente. ¿Por qué? Porque en realidad se convierte en un experto. Ahora bien, también hay otro lineamiento muy importante que es la departamentalización. Cuando nosotros hablamos de departamentalización, significa que todas las tareas que tenemos identificadas las debemos agrupar. ¿Pero de qué manera? Mirando si esas tareas entre sí se relacionan. Volvemos a las funciones básicas de toda empresa. Tengo que tener muy claro cuáles son aquellas tareas homogéneas, que sean similares. Y esto lo va a indicar las funciones básicas. Si yo, como función básica, tengo la de finanzas y control como función, ¿no? Finanzas, personal, comercialización, producción. Entonces, si yo tomo como ejemplo el sector de finanzas, yo en ese sector voy a agrupar todas las tareas o subtareas que tengan relación. Es decir, voy a agrupar todo lo que tenga que ver con las cobranzas, ¿sí? Y posiblemente eso esté dentro de un sector de tesorería. Luego voy a tener las inversiones, es decir, voy a ir agrupando todas las funciones que son similares a finanzas
y van a estar en el departamento de finanzas. Todas las tareas que están relacionadas con la función de producción van a estar en el departamento de producción. Por eso hablamos de departamentalización. Cuando veamos un organigrama, esto va a estar claramente indicado en las diferentes áreas o departamentos. Y cada organización va a tener en cuenta criterios para agrupar estas tareas. Pueden ser criterios geográficos, criterios por clientes, criterios por funciones, etc. Bien, otro de los lineamientos que tuvimos en cuenta es el tramo o el alcance de control. ¿Esto qué es? Se refiere a la cantidad de colaboradores directos que supervisa directamente, valga la redundancia, pero esto es importante, cantidad que un administrador o gerente supervisa directamente, cantidad de gente que tiene a cargo, en definitiva. Si yo tengo a cargo 6 personas, mi ámbito de control son esas 6 personas. ¿Sí? Si tengo 10, son esas 10 personas. Fíjense en este pequeño organigrama cómo aquí el jefe de servicio técnico tiene 2 personas a cargo. Significa entonces que este es su tramo de control. El tramo de control del jefe de obra van a ser estas 3 personas, porque son las personas que tiene a cargo directamente. Del jefe de producción dependen estas 2 personas en forma directa. Estos, sí, son los que dependen directamente de él. Indirectamente dependen estas 3 personas, pero no forman parte del tramo de control del jefe de producción. Por eso tengan en cuenta, ¿sí?, que el principio dice que es la cantidad de personas que tiene un administrador a cargo, en forma directa, ¿sí? Bien, en función de esto, entonces, vamos a hablar de tramos de control amplios y tramos de control estrechos. Si un administrador tiene muchas personas a cargo, decimos que se trata de un tramo de control amplio. Y si tiene pocas personas a cargo, decimos que ese administrador tiene un tramo de control estrecho. Por supuesto que ustedes estarán preguntando, ¿qué es mucho y qué es poco? Bueno, aquí está el kit de la cuestión. No hay nada muy estipulado. Si bien la bibliografía dice que a partir de 7 personas se considera amplio, eso es muy relativo. Uno tiene que tener enfrente el organigrama, que es la herramienta que va a, a reflejar la estructura. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta, en realidad, haciendo comparaciones entre todos los administradores para ver si hay algunos que tienen muchas personas o pocas personas. Lo que se tiende hoy en día para ahorrar costos, es decir, para que las estructuras no sean muy caras en pago de sueldos, muchas veces se piensa en tratar de que los administradores tengan la mayor cantidad posible de gente a cargo. A veces es posible y a veces no. En general, los administradores de primer nivel, que son los que en general tienen a cargo directo personas del nivel operativo como los supervisores, ellos son los que tienen la mayor cantidad de colaboradores a cargo. Hay otros administradores que pueden pertenecer al primer nivel como jefes, pero que no tienen a cargo directamente nivel operativo. Ellos posiblemente tengan a cargo supervisores, pero no van a tener tantos, ¿sí? Por eso hay que analizar cada estructura para poder definir por comparación quiénes son los que tienen un tramo de control amplio o no.
Si yo en un sector tengo una persona que tiene 6 personas a cargo, yo digo que esa persona tiene un tramo de control amplio, aunque tenga menos de 7. ¿Por qué? Porque quizás la estoy comparando con otros administradores que tienen apenas 2 o 3 personas. ¿Se entiende? Entonces, nada es tan taxativo. Eso después se van a dar cuenta cuando analicemos algún organigrama. Bien, y nos queda otro concepto muy importante, que es la centralización y la descentralización. Esto, fíjense que es muy importante con qué lo vamos a relacionar, con la toma de decisiones. Por eso decimos que la centralización significa concentración de la autoridad para tomar decisiones. Cuando en una empresa los altos rangos, es decir, las personas que se ubican en las gerencias medias para arriba, siempre toman todas las decisiones, entonces se dice que es una empresa que está muy centralizada. ¿Por qué? Porque no delega. En cambio, cuando hablamos de descentralización, se habla justamente de delegación de toma de decisiones. Hay empresas donde la toma de decisiones se va cediendo hacia niveles inferiores. Entonces, es mucho más dinámico. ¿Por qué? Porque la concentración de toma de decisiones, ¿qué significa? Que una persona va a tomar siempre hasta las decisiones más operativas, pudiendo delegarlas y no se delegan. Entonces, sí, se entorpece, digamos, se pierde tiempo, se entorpecen los procedimientos, los procesos, y eso entorpece el trabajo diario. Esto a veces ocurre en las organizaciones pequeñas, que cuando crecen se olvidan, entre comillas, de delegar y el dueño termina tomando todas las decisiones de la empresa. Bueno, y hay otros aspectos que hay que considerar con respecto a esto. ¿Por qué? Porque por supuesto que no todas las decisiones se deben delegar. Hay algunas que son indelegables, las decisiones más importantes, por supuesto. Pero también podemos hablar de ciertos niveles de descentralización. Muchas veces, sí, en las empresas, sobre todo grandes, hay niveles de descentralización, entonces determinados gerentes pueden tomar decisiones sin tener que consultar a su jefe. Esto, por supuesto, que hace mucho más, digamos, dinámico, ¿no?, la labor diaria. Y cuanto más flexibles son las organizaciones, por supuesto que están más descentralizadas. Y a su vez también las empresas que tienen pocos niveles de administradores. Bueno, y después nos queda como último concepto o como último lineamiento para el diseño de las estructuras, la formalización. Las empresas altamente formalizadas son aquellas que tienen demasiadas o muchas normas y procedimientos y se rigen por ellos para hacer todos los trabajos. Esto no significa que esté mal, pero a veces sí también ocurre que cuando hay una alta formalización, los procedimientos a veces son un poco rígidos, pero a veces son necesarios para ordenar el trabajo. Por eso también hay que, digamos, tener en cuenta qué tipo de estructura estamos diseñando para ver si es necesario tener todo tan formalizado o no. ¿Esto dónde se va a ver reflejado? En los manuales de procedimientos. Bueno, estamos finalizando. Les recuerdo que tienen estos libros, son los mismos, pero con diferentes ediciones, de Robbins, ¿sí? Y les recuerdo que recurran siempre a las devoluciones que les voy haciendo y a esta nota de cátedra de diseño organizacional. Bueno, nos estamos viendo en la próxima clase. Hasta luego.